Buenos días, doctor Jenner Villarreal y público en general. Mi nombre es Ingrid Carolina Cueva Barona y soy alumna de la Maestría de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Piura. A continuación voy a exponer acerca de los aportes más relevantes a la ingeniería sísmica de 3 libros importantes. El primero se titula No linealidad física en edificaciones de concreto armado, cuyo autor es el doctor Jenner Villarreal. El objetivo general de este libro radica en la aplicación de metodología elaborada para el cálculo sísmico de edificaciones de concreto armado, aporticadas y con muros estructurales, considerando la no linealidad física. Para ello, en esta investigación se han empleado software Lyra y LS-DINA, que tienen respaldo en proyectos de gran envergadura, debido al insuficiente desarrollo de los métodos de cálculo en nuestro país. La no linealidad física nos permite la precisión del esquema de cálculo de la edificación, ya que engloba las fuerzas internas y los esfuerzos de la estructura. La no linealidad física debe ser incluida en el cálculo estructural de edificaciones, con mayor razón en las zonas con mayor riesgo sísmico, considerando el comportamiento inelástico de los materiales. Por ello, se debe dar énfasis a las reservas de su capacidad de respuesta, deformaciones plásticas, el origen de las grietas, la degradación de la resistencia de los materiales en el tiempo, para obtener una respuesta óptima ante sismos severos, considerando que existe una fuerza sísmica para cada edificación, que si supera dicho valor, el material de la construcción empieza a trabajar en el rango inelástico. Para las siguientes sobrecargas, los elementos estructurales trabajan en forma no lineal y hasta el colapso pasan por distintas etapas de deformación. El segundo libro se titula Preguntas y problemas resueltos con la Guía Boliviana para el Diseño Sísmico, cuyo autor es el doctor Jenner Villarreal. Este libro consta de 3 prácticas dirigidas. La primera evalúa la Guía Boliviana de Diseño Sísmico. La segunda se centra en el análisis sísmico modal espectral de un edificio regular. Y la tercera se enfoca en el análisis sísmico modal espectral de un edificio irregular. El objetivo de este libro es servir como una guía en el diseño sísmico de edificaciones para los profesionales de ingeniería civil y estudiantes. Esta guía se enfoca en el diseño sísmico, que evalúa el comportamiento de edificaciones ante la acción sísmica y los métodos de cálculo que garantizan un buen comportamiento y seguridad estructural ante un sismo. Para un adecuado diseño sísmico se evalúan los elementos estructurales y sus conexiones, considerando que toda estructura debe ser altamente dúctil, de buen comportamiento en el rango elástico para sismos de baja intensidad y de adecuado comportamiento en el rango inelástico para sismos de mayor intensidad. Para ello se debe considerar varios factores, dentro de los que tenemos la zonificación sísmica, ya que se debe diseñar un sistema estructural de acuerdo al nivel de amenaza sísmica y tipo de terreno. La configuración estructural sísmica. La estructura debe tener una adecuada configuración que permita un satisfactorio comportamiento durante la acción sísmica. La clasificación de suelos de cimentación. Se debe diseñar tomando en cuenta los efectos del suelo de cimentación en la respuesta sísmica de la estructura, considerando su clasificación en base a la mínima capacidad portante admisible y a la velocidad de onda cortante. La categorización de edificaciones. Se debe tener en cuenta el nivel de importancia de la estructura y su uso. Espectros sísmicos. Deben aproximarse a la clasificación de los tipos de suelo, categoría de edificaciones y zona sísmica. Factor de comportamiento sísmico.
Para que una estructura trabaje dentro del rango plástico se debe considerar. Y por último, el tercer libro se titula Diseño sismorresistente de edificaciones de concreto armado, cuyo autor es Ricardo Oviedo Sarmiento. El objetivo general de este libro es servir como herramienta con información clara y práctica sobre el diseño sismorresistente de edificaciones de concreto armado para profesionales de ingeniería civil. Sabemos que un adecuado comportamiento sismorresistente de edificaciones para un adecuado comportamiento sismorresistente de edificaciones de concreto armado se debe diseñar una estructura que sea dúctil, es decir, que sea capaz de sufrir grandes deformaciones bajo cargas cercanas a la máxima, ya que éstas dan advertencia de falla manteniendo la capacidad de transmisión de carga para impedir el desplome total y salvar vidas. Para ello se debe tener en cuenta los factores de carga, cuya aplicación radica en brindar seguridad adecuada contra un aumento en las cargas de servicio más allá de las especificaciones de diseño para que sea improbable la falla. Además, nos ayudan a asegurar que las deformaciones bajo las cargas de servicio no sean excesivas. Los factores de reducción de capacidad toman en cuenta las inexactitudes de cálculos y fluctuaciones en la resistencia del material, en la mano de obra y en las dimensiones. En las vigas se considera el más alto valor, debido a que están diseñadas para fallar por flexión de manera dúctil. En las columnas se considera el valor más bajo, puesto que puede fallar en modo frágil y puede significar el desplome de toda la estructura. Además, tenemos la resistencia del concreto estructural, que tiene relación directa con el módulo de elasticidad en el tiempo y depende de la correcta dosificación, mezclado, transporte, vibrado y curado del concreto. Y también tenemos la resistencia de diseño para el acero. Ambos tipos de resistencia son indispensables y se basan en los requerimientos mínimos de la norma técnica peruana S060 de concreto armado. Asimismo, principalmente en las zonas altamente sísmicas, es indispensable considerar la ductilidad en el diseño de una estructura, que permite la absorción y disipación de energía mediante la deformación inelástica. Además, las características de carga y deformación de los miembros a flexión en afluencia en el momento último dependen directamente de la relación momento-curvatura de las secciones. Se puede concluir que la ductilidad aumenta cuando existe un aumento en la cuantía del acero a compresión, un aumento en la resistencia del concreto y un aumento en la deformación de la fibra extrema del concreto en el momento último. Asimismo, disminuye la ductilidad cuando existe un aumento en la cuantía del acero a tracción y un aumento en la resistencia a fluencia del acero. Otro factor a considerar es el factor de reducción de respuesta sísmica, ya que en el diseño sismorresistente, al aplicar un factor de reducción de la respuesta, se acepta que el sistema estructural es capaz de mantener grandes deformaciones sin llegar al colapso. Asimismo, otro factor importante que influye es el flujo plástico, que tiene efecto en la resistencia de una estructura, aunque provoca una redistribución de esfuerzos en los miembros de concreto reforzado bajo cargas de servicio y conduce a un aumento en las deflexiones. Cabe destacar que las deformaciones debidas al flujo plástico a veces también son benéficas. Por ejemplo,
En el caso de los esfuerzos en el concreto provocados por asentamientos diferenciales de las estructuras se reducen por el flujo plástico. Para el diseño sismorresistente se debe tener en cuenta el factor de zona, que depende del nivel de sismicidad, el factor de amplificación del suelo, que depende de la clasificación del suelo, el factor de reducción sísmica, que depende del sistema estructural de la edificación, que puede ser aporticado, dual, muros de ductilidad limitada, etc. Y el factor de uso, que depende de la función para la que ha sido diseñada la edificación. Se debe tener en cuenta el diseño de vigas. Las vigas se diseñan por flexión y sabemos que viene acompañada de una fuerza cortante, y se pueden identificar tres tipos de falla. Por tracción, cuando el acero entra en su estado de fluencia antes de que el concreto alcance su deformación máxima, apreciándose de flexiones y fisuras que alertan al usuario. Por compresión, cuando el concreto llega a su deformación máxima antes que el acero llegue a su estado de fluencia. Y la falla balanceada, cuando el concreto y el acero alcanzan simultáneamente sus deformaciones de agotamiento y fluencia respectivamente. Dentro del diseño de escaleras, sabemos que se basa en los requerimientos mínimos especificados en el Reglamento Nacional de Edificaciones A010, acerca de los pasos, contrapasos, descanso, tramo inclinado, etc. Dentro del diseño de columnas, sabemos que toda columna está sometida a un esfuerzo axial y de flexión, por lo que se debe tomar los dos factores para su diseño. Asimismo, se debe tener en cuenta su adecuado confinamiento de acuerdo a la norma técnica peruana E060. Y de igual manera se debe tener en cuenta que la esbeltez de la columna se basa en su geometría y en su arriostramiento lateral. Por ello, conforme crece su esbeltez, sus esfuerzos de flexión también aumentan, pudiendo ocurrir pandero. También tenemos los muros estructurales, que se caracterizan por su elevada rigidez y se idealizan como una viga vertical empotrada en voladizo, y pueden fallar por tracción diagonal, compresión diagonal y por deslizamiento. Y también es importante el diseño de las cimentaciones, que tenemos como ejemplo las zapatas dentro de las cimentaciones superficiales, cuya función es la de transmitir cargas de las columnas y muros hacia el terreno de fundación, debiéndose diseñar adecuadamente para evitar el deslizamiento y volteo, teniendo en cuenta los parámetros de la norma técnica peruana E050. Dentro de la bibliografía tenemos al Dr. Jenner Villarreal. En el año 2017 escribió el libro No linealidad física en edificaciones de concreto armado. Y en el año 2019 publicó la Guía Boliviana para el Diseño Sísmico. Y también tenemos al Dr. Ricardo Oviedo Sarmiento en el año 2019 como autor del libro Diseño sismorresistente de edificaciones de concreto armado. Muchas gracias por su atención.